video un tanto especial para mí porque es mi primer video después de un rato de no haber podido grabar videos, y en segunda por el tema del que quiero que hablemos hoy. Para los que no me siguen en Instagram, la semana pasada les estuve haciendo algunas preguntas respecto al tema como de salud mental, diabetes, ansiedad, hipoglucemias, hiperglucemias y cómo era su relación con eso. Mayo es el mes de la salud mental, o es el mes donde se trata de concientizar a la gente acerca de la relevancia que tiene la salud mental en general. Nosotros, al ser parte de esta comunidad, pues quiero yo vincular esos temas, ¿no? Y yo, siendo psicóloga y estando muy interesada en esto, pues más. Y quiero que platiquemos en particular acerca de la ansiedad, pero para que podamos estar todos en el mismo entendido respecto a este tipo de temas, primero quiero hacerles un comentario. Y esto es que actualmente vivimos en una sociedad muy psicologizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología o el lenguaje que muchos profesionales de la salud mental utilizamos ha ido permeando en la sociedad y se va desvirtuando un poco los conceptos. Por ejemplo, todos estoy segura que ahorita hemos escuchado palabras como empatía, resiliencia, empoderarse, etc. Y este tipo de términos pues son conceptos psicológicos con un fundamento relevante, y no necesariamente al estarlos repitiendo todo el tiempo fuera de un contexto terapéutico o psicológico le podemos dar el peso a las cosas. Una parte muy positiva de que la sociedad esté psicologizada pues es un poquito más de esta conciencia, de este awareness de lo que implica ser humano, tener alguna condición y poder ir a terapia y tener un lenguaje y entender la relevancia de la psicoterapia o de la terapia en general. Pero ejemplos muy malos es, por ejemplo, a cualquier cosa llamarle estoy en depresión, tengo muchísima ansiedad, y no necesariamente saber qué es eso. Utilizar estos términos de forma un tanto errónea, porque lo que sucede es que quien realmente quiere acercarse a este tipo de ayuda, eso no lo va a ayudar necesariamente. O sea, que se estén utilizando estas palabras o que ya la gente diga, sí, claro, es un cuadro depresivo, porque no se entiende por lo general qué son ese tipo de cosas. Entonces, es bien importante que siempre que vamos a utilizar algún tipo de concepto para referirnos a alguna emoción, tanto que nosotros mismos experimentamos como que queremos descubrir en alguien más, en alguna conversación, en algún familiar, alguien cercano a nosotros, estemos seguros que lo que queremos decir es exactamente ese término y no nada más repetir las cosas porque las escuchamos y porque ya son parte del léxico común. Dicho toda esta introducción, me parecía relevante mencionarlo porque quiero que siempre nos vayamos a los conceptos reales y a los puntos reales que implica cualquier síntoma, cualquier situación acerca de la salud mental. Y empezamos por decir que la ansiedad no es algo malo. O sea, la ansiedad usualmente tenemos asociadas connotaciones negativas, pero es lo mismo, por ejemplo, como cuando les he platicado acerca de las emociones. Las emociones, ninguna es negativa, todas fungen una función muy específica. Y es muy necesario que existan, y son innatas y son naturales. Y la ansiedad es lo mismo. La ansiedad por sí sola es un mecanismo adaptativo que tenemos los seres humanos. Nos ayuda a estar alertas. La ansiedad hace que el flujo sanguíneo y que se disparen varias cascadas de neurotransmisores y de hormonas en nuestro interior para que podamos estar atentos y reaccionar si estamos, por ejemplo, ante una situación de peligro, ante una situación amenazante, ante una situación que requiera que estemos con ese nivel de atención y con nuestros sentidos totalmente dirigidos hacia esa circunstancia. O sea, necesitamos de la ansiedad para resolver situaciones. Es útil, es una función que necesitamos. Al final les voy a explicar en dónde vamos a poder hablar un poquito más elaborado de estos temas, pero es desde cómo está compuesto nuestro cerebro, ¿no? El córtex, el cerebro límbico y la parte del tronco encefálico. Cada una de estas partes de nuestro cerebro cumple una función, y esto viene desde la parte más básica. Que la enorme diferencia es que los peligros que antes enfrentábamos como humanidad, pues era que ahí venía el mamut, o que nuestra vida estaba en peligro, o que nos teníamos que enfrentar con el león, etcétera. Y ahí es donde era muy importante estas funciones adaptativas, porque estábamos listos, estábamos atentos y íbamos a poder responder ante ese peligro inminente. En la actualidad, el tipo de peligros que enfrentamos, dependiendo de dónde vivamos, sí efectivamente puede ser que nuestra vida también esté en riesgo, pero en la gran mayoría de las cosas no. Entonces nuestra mente tiene muchos conflictos para discernir
entre una situación y otra. Creo que la parte más crítica de vivir con diabetes tipo 1 y el tema de la ansiedad es que efectivamente hay muchas situaciones donde nuestra vida sí está en riesgo. Y entonces decimos, bueno, pues la ansiedad está cumpliendo esa función útil y asertiva, y sí, pero ¿cuándo es cuando se convierte en un problema la ansiedad? ¿O por qué tantas personas lidiamos con temas de ansiedad? Es cuando ese estado de alerta se sostiene. O sea, cualquiera de estos mecanismos adaptativos, que su misma palabra es como solo pretende que nos adaptemos a una situación delimitada, pero no pretende que estemos así en ese estado de alerta todo el tiempo, pero eso es lo que sucede en muchas circunstancias. Si nosotros no sabemos cómo deescalar esa situación, no entendemos qué fue lo que nos llevó ahí, no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, no entendemos todas esas cosas, difícilmente vamos a poder manejar esa ansiedad de forma asertiva, que es como tiene que existir y para la función que fue creada y como realmente nos sirve. Entonces, una cosa es la ansiedad como respuesta fisiológica de nuestro cerebro y de nuestros sistemas de defensa para adaptarnos a una situación. Otra cosa es un trastorno generalizado de ansiedad. Otra cosa que también implica ansiedad, y esto va aumentando el nivel de complejidad, son las diferentes manifestaciones que puede tener la ansiedad. Por ejemplo, manifestaciones muy comunes son como mordernos las uñas, en algunos casos problemas para comer, problemas para dormir, problemas así. O sea, hay muchas formas en las que esto se puede manifestar. E incluso ya en las formas más complejas que existen como trastorno mental acerca de la ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. Que esto significa que efectivamente después de algún evento que puede ser tanto de un peligro muy inminente o algo muy evidentemente traumático como algún accidente o como alguna situación así, hasta algo sumamente subjetivo como una situación emocional, una situación personal, se puede desencadenar este tema donde nuestro sistema todo el tiempo cree que estamos todavía en ese riesgo muy muy grande en el que estuvimos en algún momento por el evento traumático. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner un tanto más complejas, porque también no solo es el tema de las situaciones que vivamos, del contexto en el que vivamos, sino nuestra educación y los recursos emocionales con los que contemos. Por eso ese día en las historias les dije de cómo me quedaba claro que esto, así como necesitamos educarnos muchísimo en cómo funciona la insulina, cómo funcionan los aparatos médicos, cómo debemos de monitorear nuestra glucosa, también tenemos que educarnos en cómo convivir y manejar nuestras emociones viviendo con una condición crónica de salud. Para los que tienen algún tiempo siguiéndome, yo he sido pues transparente con ustedes y les he compartido que yo tengo o lidio con trastornos de ansiedad y cómo esto había sido a lo largo de toda mi vida, pero la diabetes vino a exacerbar esto. Yo tengo la fortuna de, por la profesión que yo tengo, tener muchos recursos y yo misma haber trabajado todo el tiempo en esto. O sea, he asistido a múltiples espacios terapéuticos, tengo prácticas diarias que me ayudan a lidiar y convivir mejor con eso. He recorrido un largo camino para poder manejar esto de la mejor forma. Muchas personas creen que los psicólogos no deberíamos de tener problemas, pero un psicólogo solamente es alguien que estudió una profesión. Es como pedirle a un médico que no se enferme de nada. O sea, es absurdo. Al contrario, en todo caso, creo que los psicólogos que tenemos algún trastorno de este tipo, pues podemos ser todavía más empáticos con las personas que también viven con alguna condición así, sea trastorno mental, sea cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como yo noto una enorme diferencia de yo ser educadora con diabetes, yo viviendo con diabetes, o sea, el nivel de entendimiento y de empatía y de aceptación que puedo tener con alguien más que vive con diabetes es infinitamente superior a un educador que no tiene. Esto no quiere decir que no existan personas que sean profesionales de la salud, que no vivan con la condición, que sean muy buenos en su trabajo y que puedan realmente aspirar a un nivel de empatía. Solamente es como el haberlo vivido en carne propia, pues agrega un elemento extra de decir, sí entiendo justo lo que dices. En este camino que he recorrido me di cuenta que es un camino que yo he tenido que personalizar mucho, como todo. O sea, así como también sabemos que el tratamiento de la diabetes tipo 1 tiene que ser personalizado, pues lo mismo con cualquier tema de salud mental, porque depende de nuestro organismo, de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, de nuestros recursos, de nuestro nivel de madurez, de nuestro nivel de madurez emocional, física, económica, muchas particularidades, y que en mi experiencia no he encontrado como, en este libro tiene todas las respuestas y es todo lo que mi alma necesitaba.
no, sino es como, ok, encuentro esto aquí y esto acá y esto acá, y así yo he ido formando como una bolsa de recursos que me ayuda a navegar de forma óptima con esta condición de salud y con manejar un diálogo mental que sea más saludable. El propósito de este video, aparte de platicarles un poquito la introducción de cuál es la diferencia, o sea, en primera, cuál es la función real y el origen de la ansiedad, en segunda, ya cuando se vuelve un poco patológico, o más bien ya nos empieza a generar un conflicto en nuestra vida cotidiana, que es cuando ya es un trastorno generalizado de ansiedad, o cuando tenemos otro trastorno como de estrés postraumático. Es también decirles que previo a este tema de diabetes, yo algo que he disfrutado muchísimo, les había dicho, era hablar acerca de emociones. Creo que los mejores inventos siempre vienen de satisfacer una necesidad personal, casi siempre, ¿no? Es como cuando yo estudié psicología, hay muchas cosas que nadie te explica o nadie te enseña, que tú sabes que van a ser muy necesarias a la larga y al final. Por ejemplo, a mí me queda muy claro que las emociones en un espacio psicoterapéutico pues era de lo más relevante, pero jamás vi una materia de emociones, jamás tuve eso. Entonces yo, en esta misma forma de consultar muchos libros y hacer mucho material, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a dar este taller para personas que también son psicólogos. Y durante como 2 años estuve dando un taller que era así como las emociones como herramienta psicoterapéutica, y era dirigido para personas de maestría, o sea, que ya estuvieran con consulta, que ya tuvieran a los pacientes y que ya hubieran visto en un ambiente terapéutico decir, o sea, este material me serviría para mejorar mi práctica. Y pues se me ocurrió que quiero hacer lo mismo para las personas que vivimos con diabetes tipo 1 o para sus facilitadores, en el caso de que sean papás o profesionales de la salud. Este tema de cómo sería un manejo óptimo de ansiedad y emociones viviendo con diabetes tipo 1. Si llegaron hasta este punto del video y si acaso estén interesados, estén atentos porque esta semana les voy a platicar un poquito más del esquema. Por la situación y la etapa que estamos viviendo sería un tema en línea, y también porque sé que hay personas de otros lugares que no necesariamente es México que quizás quieran participar y tener estas herramientas. La verdad que estoy muy emocionada de poder trabajar en esto, que ha sido información que he ido recopilando y que en verdad me apasiona porque veo cómo lo necesitamos y cómo hace una diferencia tener un tipo de guía más hecha a la medida, estén al pendiente y que sepan que no están solos. En verdad creo que juntos como comunidad, entre la especialidad de cada quien, podemos generar recursos que nos ayuden, así como las personas que viven con diabetes tipo 1 y que generaron todo este tema de We Are Not Waiting y son programadores y son ingenieros y ellos generaron una respuesta para necesidades que ellos percibían. Pues creo que mi aporte quiero que sea este, ¿no? O sea, mi especialidad es la psicología, mi especialidad es la psicoterapia, comprendo bastante lo que es lidiar con el tema de ansiedad y creo que puedo generar también esta herramienta para que las personas que vivimos con esto nos podamos beneficiar. Y si les interesa, estén al pendiente y les aviso todos los detalles próximamente. Gracias, chao.